enseñar el truco de la mano que desaparece. ¡Oh, wow! Es así. Les voy a enseñar el truco del dedo. Es así. ¿Ya? Sin ti, mi alma no tiene paz. Sin ti, mi corazón desfallece. Sin ti, la vida no es igual. Sin ti, todo se desvanece, porque sin ti yo no quiero vivir, Jesús. Sin ti nada permanece, porque sin ti yo no puedo vivir, Jesús. Sin ti la vida desaparece. Separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti sin fruto queda mi vida, porque sin ti yo no quiero vivir, Jesús. Sin ti nada permanece, porque sin ti yo no puedo vivir, Jesús. Sin ti la vida desaparece, porque sin ti la vida desaparece, porque sin ti la vida desaparece. Sin ti, mi alma no tiene paz. Sean todos bienvenidos a este Su Culto en Casa. Es un gusto y una alegría poder estar juntos, reunidos una vez más para aprender un poco más de la palabra de Dios y comprender el contenido espiritual que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este hermoso día. Hoy aquí en Guanajuato un poco lluvioso, fresquecito, muy agradable, y pues para disfrutar esta tarde con esta lluviecita y escuchando a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que ya te has podido conectar y saludamos a todos los hermanos que ya están conectados aquí en esta transmisión en vivo en Facebook. Pero los invitamos a que nos dejen un mensajito ahí para poder saludarlos, que nos digan de dónde nos están viendo para pues enviarles saludos. Si tienes alguna necesidad, también puedes escribirla por ahí y la añadiremos a nuestra lista de oración, y toda la iglesia Maranata va a estar orando por tu petición. Así que no te pierdas ningún instante de esta transmisión. Acomódate por ahí en tu silla, en tu sillón favorito, y ten a la mano tu Biblia, tu libreta para que hagas tus anotaciones. Y el tema de esta tarde es predica con convicción.
Así es el tema, apúntale ahí, predica con convicción. Nos estaremos basando en la cita bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Hechos 4:20, ve buscando de una vez para que no pierdas tiempo en ningún detalle de esta transmisión. Saludamos a la pastora Mari García, que hoy está aquí con nosotros para también compartir esta palabra del Señor. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, Toñito. Muy buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues ya listos para escudriñar la preciosa palabra de Dios. Permite que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida a través de este mensaje que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, también nos acompaña Damaris, ella está desde Hidalgo, ahí con Eliu. Damaris, bienvenida. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Pues aquí estamos igual en una tarde muy lluviosa también por acá, muy fresca, muy buen clima y pues igual listos con una tacita de café para acompañar la palabra y el estudio en esta tarde. Dios les bendiga. Estamos en manos del Señor esta transmisión. Vamos a Claro hacer que una. sí, vamos a hacerlo. Y vamos a pedir al Señor que Él tome control de todo esto, de la transmisión y de nuestras vidas, de cada uno de los hermanos que ya están ahí conectados, para que la señal no se nos vaya porque está habiendo tormenta eléctrica y entonces de repente llegan los truenos y a veces hay apagones, pero que el Señor nos mande ese wifi del cielo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, en esta tarde, una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, el honor y la gloria sean para ti, mi Dios. En este momento, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestra vida y la transmisión de esta tarde, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que lo están viendo y aquellos, Señor, también que pasaron por aquí, Señor, y se quedaron, Padre. Permite que tu palabra, Señor, sea como ese martillo, que sea, Señor, como ese fuego ardiente en cada uno de mis hermanos, Señor, que penetre a lo profundo de sus vidas, Padre, porque tu palabra dice que, este, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es por eso que en esta hora, Espíritu de Dios, queremos, Señor, poner en tus manos toda esta transmisión, que seas tú enviando esa señal del cielo, Señor, para que no haya ninguna complicación, que no haya ningún estorbo, Señor, y que tú estés obrando poderosamente en cada uno de nuestros videntes. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a alabar al Señor con ese canto que dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo. El chat de Facebook, que ya están varios conectados, está Ari Esparza, allá en Ciudad de México. También está Dani Romo y Miguel González viendo
Emanuel González, Brenda Vanessa allá en Irapuato, Brenda, saludos a todos, a la familia, también por ahí a Jorge. Miguel escribe saludos Toño y Pastora Mari, saludos Damaris y Eliu. Amén. También la hermana María de la Luz Martínez Medina escribe grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Bendiciones pastores y familia. Gracias hermana. También está conectada con nosotros la hermana Leti Camacho, escribe anunciaremos al mundo su amor y verdad. Amén, gloria a Dios. Y bueno, no olvides de compartir esta transmisión con tus hermanos y amigos para que seamos más los que recibamos esta enorme bendición. Y bueno, sin más, pues vamos a entrar en tema pastoral. Así es. Bueno, el tema de hoy es predica con convicción. Y bueno, allí listo con tu libreta, con tu Biblia, que no se te pase ninguna cita para que después tú puedas repasar de lo que hemos hablado. Y bueno, la palabra de Dios dice allá en Hechos capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en lo que creyeron, que estuvieron dispuestos a sufrir daños indecibles por sus convicciones. Y bueno, vamos a ver en esta tarde algunos ejemplos de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes ahí y que a pesar de que venían cosas difíciles para ellos, aún ahí se mantuvieron y estuvieron dispuestos a morir por lo que creyeron que era correcto. Y bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Y tú estás convencido o tienes la convicción de que estás en lo correcto? ¿De que crees en lo correcto? Un predicador del Evangelio, por definición, es un hombre que lucha por algo, que predica con fuertes convicciones personales sobre cualquier asunto a la mano. Amén. Ese es el predicador del Evangelio, que por definición, ese es el que lucha, el que persigue esa visión. Y bueno, tal clase de hombre con toda seguridad que es un predicador apasionado. Así es, Toño. Claro que sí, es comúnmente el predicador que trae este mensaje de salvación, pues es una persona que conoce en primer lugar bien la palabra de Dios y tiene esa convicción de que lo que está diciendo está fundamentado en la palabra de Dios y por tanto viene esa, ¿cómo decirlo? Como una especie de, es pasión pura, es emoción, claro, al compartir algo que ha sido para él algo tan valioso. Me viene a la mente un ejemplo de pues alguna persona que se emociona mucho con un tema, que se pone a investigar más y más y cuando comparte con otras personas esto que él ya conoce, pues lo comparte con una emoción. No, yo conocí, y incluso fui a ver, investigué más y pues creo que es algo como similar cuando predicamos al Señor, porque vaya que sí nos ha cambiado la vida y ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros, que bien lo dice la palabra misma. No podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la predicación apasionada casi siempre procede de un hombre que al tener la verdad la proclama con profundas convicciones personales. Los hombres sostienen opiniones, pero las convicciones sostienen al hombre. Vaya palabras. No podemos negar que estamos convencidos de que Dios es real y de que Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Damaris, Sí, pues como dice el versículo de este mensaje, pues no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como tú dices, las convicciones, los hombres sostienen opiniones, pero las convicciones sostienen al hombre. Lo que creemos nosotros, las convicciones son principios espirituales que nos llevan a actuar sin importar las circunstancias. Vale, mi amor. Perdón.
En este mensaje vamos a ver, a considerar varias de las apasionadas convicciones de varios siervos de Dios, y entre ellos tenemos las convicciones de Daniel, y podemos ver ahí en Daniel 1:8 que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, la pasión de este hombre por obedecer lo que Dios había establecido en cuanto a la alimentación, él se propuso no contaminarse, no comer lo que la demás gente comía. Propuso en su corazón, pues, cumplir lo que Dios le había dicho, de no contaminar con la comida que estaba prohibida. Y pues vemos que Daniel pues tenía una dieta de verduras, y aún así, o sea, esa actitud que Daniel tuvo tenía un doble propósito: acercarse a Dios y mantenerse alejado de la contaminación. Y pues este gran ejemplo de Daniel, que vaya simplemente por convicción, el no contaminarse de estas cosas, pastora, que pues los demás quizás lo hacían, pues quizás hasta de costumbre, el contaminarse con otras cosas, pero Daniel se propuso esto y pues Dios se lo recompensó. Pues sí, pero vemos aquí que Daniel, él se lo propuso en su corazón, el no contaminarse con la comida del rey. Yo creo que otras personas hubieran dicho: no, de lo que te estás perdiendo. O sea, no a cualquiera se le incluye en la mesa del rey, ¿verdad? En la comida del rey, y con los vinos que tenía ahí en el palacio. Pero a él no le importó eso. A Daniel, él solo sabía a quién creerle y sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces, por tanto, el jefe de los eunucos le dijo que estaba bien, que no lo iba a obligar a comer de la comida del rey ni de beber su vino, pero que también si veía que él no estaba bien en cuanto a su rostro, en cuanto a ¿cómo se dice? A su manera de conseguir comida que no fuera la del rey, pero que él estuviera bien, pues adelante, ¿no? Entonces, Daniel, eso fue lo que se propuso: no consumir la comida del rey, y prohibida a los judíos, porque él era un judío. Y pues tal actitud tenía un doble propósito: acercarse a Dios y mantenerse alejado de la contaminación. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros como cristianos? ¿Acaso la comida puede contaminar nuestra vida espiritual? ¿Acaso Dios se fija en esas pequeñeces? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, pues Daniel, él dijo: yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y entonces él dice que empezó a comer verduras. Y cuando fue y se presentó ante el encargado de estas personas, dice que lo encontraron mucho mejor y más sano que toda la demás gente que estaba comiendo la comida del rey. Entonces, ojalá que tú y yo nos propongamos en nuestro corazón no consumir aquellas cosas que están prohibidas para los hijos de Dios. Tenemos algunas comidas que no deberíamos de comer, ¿verdad? Entonces, acerquémonos a Dios y mantengámonos alejados de la contaminación, para que nuestro espíritu también esté saludable. Ajá, y me viene igual a la memoria cuando vino la revelación al apóstol Pedro, un lienzo con pues animales que para los judíos son impuros,
y escuchó la voz que le dijo, mata y come. Y dijo, pero ¿cómo voy a comer eso si es impuro? Y Jesús le dijo, más bien la voz le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Y bueno, también en otra ocasión dijo, ahora creo que el apóstol Pablo, que si el comer carne era causa de caer de mi hermano, pues entonces no lo hago. Y entonces vemos que el evangelio sí es vertical, tiene unas verdades inamovibles. Sin embargo, nuestra actitud también puede adaptarse a algunas condiciones sin quebrantar la verdad, sin doblegarse ante el pecado, sino más bien, ¿sabes qué? Mi testimonio es que yo no como carne para que tú pues tampoco caigas. Pero David dijo, bueno, yo no voy a comer esta comida del rey. Y pues Daniel fue, y le fue muy bien, tuvo en su rostro este semblante pues mucho mejor que todos los demás. Y entonces decías, pastor, a las pequeñeces estas en las que quizás Dios no se fija, pero si Dios no se fija, a lo mejor mucha gente aquí en la tierra sí se fija y está señalando, ay, mira, está comiendo esto, o no comió aquello. Vaya, que si comemos o que no comemos, pues bueno, quizás salga sobrando, pero lo importante es que nuestra actitud sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Daniel se propuso no consumir la comida del rey. A estos otros personajes de la Biblia, unos no comían carne por no hacer caer a los hermanos, pero bueno, siempre tu actitud debe ser en obediencia a Dios para agradarle principalmente a Él. Pero Damaris, hay otro personaje bíblico que también tiene o tuvo esta convicción. Hablamos Así de es, una... sí, fue una mujer, la convicción de Ruth, y lo vemos ahí en Ruth 1:17, donde dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me hago a Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta cita, pues, es más bien, sí, una cita muy citada. Ahora sí, fue una muy citada frase de sumisión que no constituye una mera reacción emocional, sino que se proyectó más allá de la amistad que había entre Ruth y su nuera. Hubo un lazo muy especial entre ellas dos, y le dice, si así me haga Jehová, como un acto de fe, ella ve como digo, es que Ruth y su nuera querían separarse, pero, o más bien yo creo que Ruth, su suegra no quería que Ruth estuviera con ella. y su nuera no se quedó simplemente más bien Ruth no se quedó con su suegra simplemente porque decía, ay, pobrecita, ya no tiene hijos, y yo tampoco tengo marido. O sea, no fue por un sentimiento, más bien fue por una acción de fe, porque sabía, o a lo mejor en su corazón creía que algo grande podía suceder con ellas dos. Entonces yo creo que Ruth en su corazón entendió eso, y fue cuando dice esta frase a su suegra, y le dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Bueno, pues aquí vemos a Ruth. Ruth no era judía, pero sin embargo, allí vemos que
que no quiso dejarla sola a Noemí. Y entonces la otra nuera, porque murieron los dos hijos de Noemí, y las dos nueras se quedaron solas, lo mismo que murió el esposo de Noemí, y entonces solamente quedaron las 3 mujeres. Pero la otra nuera de Noemí sí se fue. Pero sin embargo, Ruth, ella dijo, donde tú murieres yo moriré, y allí también yo seré sepultada, y así me hago a Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, aquí vemos que Ruth, ¿cómo decirles? Ella entendió y comprendió la naturaleza de Dios, porque ahora ella conocía al Dios de Noemí, y su compromiso se funda en ese acercamiento al Dios vivo, a quien conoció por medio de Noemí. Entonces, ahora las 2 mujeres buscan de Dios, y Noemí pues ya no estuvo más triste, porque la recibió como, ya no como una nuera, sino como una hija. Y bueno, pues ellas podemos ver que predicaron con esa convicción, que no se quedaron allí tristes y abatidas, sino por el contrario, ellas le echaron ganas y siguieron adelante juntas las 2, y bueno, con ese compromiso de acercarse a ese Dios vivo. Amén. Y bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos acá en el chat de Facebook. Entre ellos está nuestra hermana Sandra Ávila. Dios le bendiga, hermana. Brenda Vanessa escribe saludos y bendiciones. También la hermana Isela Torres, saludos, hermanos, Dios les bendiga. Ellas están allá en lo de Juárez, en Irapuato. Un saludo para sus familias. También la hermana Carolina Quintana presente, escuchando palabras de vida. Saludos, pastores y amada iglesia. También la hermana Alta, bendiciones, pastores. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí. Y bueno, mujeres del personajes de la Biblia que hablan con convicción. Entre ellas también está Esther, donde la palabra de Dios nos revela y dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y eso lo encontramos allí en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Una mujer que tenía una convicción tan tremenda, y claro, había una necesidad que también la movía a tener esta convicción, y podemos subrayar y remarcar esta última frase que dice de ahí de la cita que leímos: y si perezco, que perezca, porque vaya que era un acto muy arriesgado el que ella iba a hacer, acercarse al rey con esta petición, y pues nadie se podía acercar al rey si no tenía pues el rey, si no le llamaba el rey, y si alguien se acercaba así, pues ya era considerado otra cuestión, y pues ella se arriesgó para presentarle una petición al rey. Y pues la respuesta de Esther es su compromiso definitivo con Mardoqueo y su pueblo, y los judíos bajo amenaza de muerte. Así que el pueblo al cual pertenecía ella estaba en este peligro, y en esencia ella dice: haz tu parte en ayudarme, y yo haré cuanto tú has dicho que haga, no importa que muera yo. El ayuno, especialmente cuando está acompañado de oración, es una señal de intensidad o deseo respecto a una necesidad desesperada. Y vaya que lo ameritaba esta actitud por parte de esta mujer ante esta situación. Vivimos la semana pasada aquí en la iglesia Maranata, bueno, las 2 semanas pasadas, una semana de santificación, de ayuno y oración, y la siguiente semana fue una semana de unción. Que vaya, nuestra ciudad aquí, Guanajuato capital, pues quizás tenga, pastor, esta marca de que si te infectas, pues puede que ya no la cuentes, pero hemos estado orando por nuestra ciudad de manera que las personas que se han contagiado, pues
se repongan totalmente, y testimonio de ello es nuestra hermana Sandra, que está aquí viendo la transmisión, que pues estuvo expuesta, pero Dios hizo el milagro, y en la segunda prueba que le hicieron ella estaba limpia. Entonces nosotros clamamos delante de nuestro Rey y Señor por misericordia para nuestra ciudad, que si alguien se contagia de aquí en la ciudad o en el estado o donde sea, que pueda recuperarse bien, que pueda salir bien librado. Y esta ha sido nuestro motivo de oración y de ayuno, pastor. Así es, y entonces aquí encontramos la convicción de Esther. Y ella le dice a su tío Mardoqueo, pues ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Y yo me voy a arriesgar a entrar a la cámara del rey. Y entonces no coman ni beban en 3 días. Será un ayuno de día y de noche. Muchas veces ayunamos que mediodía o ayunos parciales, ¿verdad? No ayunos totales. Pero, sin embargo, aquí vemos a Esther que ella le dice a su tío que ayunara junto con los judíos que estaban allá con él, porque ellos estaban en el pueblo y Esther estaba dentro del palacio del rey. Y entonces les convoca a este ayuno y oración por 3 días. Dice, yo también lo voy a hacer con mis doncellas, voy a ayunar igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y vemos que ellos estuvieron orando esos 3 días y entonces ella le dice a su tío, y si perezco, que perezca, pero yo lo intenté pedirle a Dios que nuestro pueblo judío no fuera exterminado, porque había ahí un hombre perverso que quería desaparecer al pueblo de Dios. Y el rey no lo sabía, pero cuando Esther va a ver al rey, el rey le dice, pasa. O sea, la reina Esther tuvo gracia delante del rey y ella no pereció. Y entonces dice que el rey le extiende su cetro y le dice, venga, ¿qué quieres? Y el rey le dijo, hasta la 3ª parte del reino te lo voy a dar. Y ella dijo, no, pues no quiero el reino, yo solamente vengo con una petición. Y es que ya le dijo la petición de que Amán, sí, ¿verdad? Sí, era Amán, era el que quería exterminar al pueblo de Dios. Y bueno, pues ya le comenta todo lo que estaba pasando con este hombre perverso y lo que quería hacer con el pueblo judío. Y ella decía, pues yo soy judía, entonces si muere el pueblo judío, yo voy a morir juntamente con ellos. Y entonces el rey le hace, le hizo caso. Y bueno, él ya tomó cartas en el asunto. Y bueno, allí vemos que Esther hace su parte, ¿sí? Y el ayuno, especialmente cuando está acompañado de oración, pues es tremendo, ¿no? Decía Toño, es una señal de intensidad o deseo respecto a una necesidad desesperada. Y en esta pandemia que estamos pasando, bueno, hace 2 semanas, hace como 3 semanas, entonces el Señor le dio una visión al pastor y le dijo, hagan esto. Y le mostró hasta los seres angelicales y le digo, tienen que hacer esto. Y bueno, pues el pastor ya estaba un poquito delicado de salud y dijimos, hay que hacerlo. Y lo hicimos y gracias a Dios, ¿saben? Ayer recibimos una noticia que el 50% de los contagiados que estaban aquí en Guanajuato fueron recuperados, fueron restaurados, ya tienen salud. Entonces es una noticia muy buena, muy agradable y sigamos orando, sigamos ayunando por nuestros hermanos, por nuestra ciudad, por nuestra nación, para que el Señor tenga misericordia de tanta gente que está muriendo sin Dios y sin esperanza. En la mañana decía una hermanita, bueno, si el Señor te sigue despertando en la madrugada, obedece. ¿Sí? No estés vuelta y vuelta en la cama, sino que ponte a orar, porque por algo el Señor nos despierta de madrugada, poniendo en nuestra mente aquellas necesidades por el pueblo de Dios, ¿sí? O por las familias de nuestros hermanos. Entonces, permite que Dios hable a tu vida.
Y si tenemos esta necesidad desesperada, pues sigamos orando y ayunando por nuestros hermanos y que tengamos esa convicción de predicar. Y decía Toño, aquí está una de las hermanitas que es testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Entonces, les invitamos a que nos compartan sus testimonios. Tenemos a otras familias que también han orado, han ayunado y el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra ciudad. Y le damos la honra y la gloria al que vive y reina para siempre, porque solamente Él lo pudo haber hecho. Nadie más, mis hermanos, porque mucha de la gente que ha sido infectada está muriendo. Pero gracias a Dios, porque tuvimos esta necesidad desesperada y lo estamos haciendo. Sí, estamos orando, estamos ayunando con esa intensidad como lo hizo la reina Esther. Y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nuestros hermanos que están pasando por esta necesidad. Amén. Y bueno, no dejaremos, no insistiremos, no bajaremos la guardia, insistiremos más bien en seguir pidiendo a Dios por nuestra ciudad y por nuestro estado, también por nuestro México. Así que si tú conoces a alguien que se ha infectado o que está pasando por esta situación, sea tu familiar, un amigo, llámanos y queremos orar por ti, por él o ella. Dios puede hacer cosas maravillosas. Tenemos la convicción de que Dios puede sanar también de esta enfermedad. No es algo imposible salir de ella, sino que confiamos y estamos convencidos de que Dios es la respuesta para esta situación. No dejes de confiar en Él y en un momento más van a aparecer por aquí abajo, va a aparecer el teléfono al cual te comuniques para que pues te comuniques acá con nosotros y podamos orar contigo a través del teléfono. Utilicemos también estos medios para acercarnos y pues deja que Dios haga su obra en tu vida y posteriormente des ese testimonio de victoria. Amén. Y bueno, también antes de que se me olvide, porque a veces se me va el avión, ¿verdad? Hagan su parte, mis hermanos. Ayúdenos a orar, ayúdenos a ayunar en cuanto estén sus posibilidades, porque hay hermanos, hermanas que están tomando medicamento y que no lo pueden hacer 24 horas, pero sí lo pueden hacer 12 horas. Entonces les invitamos a que en sus posibilidades puedan hacer este ayuno y oración. Y también les estamos invitando a que preparen líderes, servidores de casas de bendición, preparen su aceite. Una vez más vamos a la milla extra, a la que decía Jesús, la segunda milla. Vamos a hacer otra cosa, pero es necesario que tengamos nuestro aceite bien preparado para que no nos falte. Así es de que el jueves o el sábado llévalo a tu casa de bendición y ahí los líderes servidores estarán consagrando este aceite. Y bueno, en la semana les diremos la segunda parte de lo que vamos a hacer. Así es, Tony. Amén, así es. Bueno, Damari, seguimos con nuestro tema. Hay un personaje más que también tenía esta pasión y esta convicción por servir a nuestro Dios, por anunciar su palabra. Así es, y era Samuel, como estamos viendo las apasionadas convicciones de estos siervos de Dios. Yo creo que sí eran como que demasiado apasionados. Está ahorita viendo algunos sinónimos de la palabra apasionada, apasionados. Dice ardiente, entusiasta. Yo creo que en cada uno de estos siervos de Dios había en sus corazones a un fuego especial que ardía, un celo especial por Dios. Y en este caso lo tenía el profeta Samuel, y vemos ahí en Primera de Samuel 15, 22 y 23 que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una palabra muy fuerte, muy intensa, que Samuel le dice a Saúl después de que Dios los había mandado a, pues, a la guerra contra Amalek. Y Dios le había dado instrucciones a Saúl de hacer ciertas cosas, pero a final de cuentas Saúl desobedeció y no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces Dios por medio de Samuel le habla a Saúl y le dice estas fuertes palabras. Vemos que la fe se traduce en obediencia, y como hemos estado viendo durante todas estas cultos en casa, como que nos recalca mucho en todos estos mensajes que hemos visto últimamente en la obediencia. Y vemos que pues no debemos de sustituir la obediencia a la palabra de Dios con religiosidad formal. Conoce que Dios repudia la desobediencia y la rebelión. Debemos de comprender que escuchar la palabra de Dios y no practicarla, pues es desecharla. De nada sirve de que ahorita estemos aquí aprendiendo acerca de estos hombres poderosos de Dios si nosotros no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Hay que no solo escucharlo, creerlo, sino ponerlo por obra, pastora. Así es, entonces no seas desobediente. Mejor, si escuchaste la palabra, hay que ponerla por obra porque vienen consecuencias terribles. Y encontramos a otro hombre, la convicción de Juan el Bautista. Y vamos a San Mateo capítulo 3, versículo 7, que dice así la palabra de Dios. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista era un hombre, como a veces me dicen, ¿no? Un hombre cacique, un hombre difícil, un hombre fuerte, pues era profeta, ¿verdad? Todos los profetas tienen esa característica de darle a donde debe de ser y sin rodeos. Entonces, Juan el Bautista utilizó esta metáfora de la serpiente que huyen del fuego para describir la postura de los líderes religiosos ante la ira venidera. Y también allí en el 14, versículo 3 y 4 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Saben? Herodes había seducido a Herodías, su sobrina y esposa de su hermano Felipe. Luego la persuadió de que se divorciara de su esposo y que se casara con él. Era su cuñada, pero estaba haciendo esto terrible. Y su sobrina. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer le dice a la sobrina que, bueno, ¿qué quería que le diera Herodes? Y le dijo que le trajera la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces, qué terrible cuando hay mujeres perversas y hombres también, hermanos, que necesitan de la presencia de Dios. Pero sin embargo, aquí encontramos a Juan, un hombre con convicción, un hombre fuerte, un hombre feroz. Y bueno, Herodes lo mete a la cárcel, pero sin embargo, aún en la cárcel, Juan el Bautista le daba palabra, y palabra dura, ¿verdad? Claro, tremendo esta situación de Juan. Y la convicción de los apóstoles también.
En la escritura en Hechos capítulo 4 versículos 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La necesidad de obedecer primero a Dios en cuestiones en que la autoridad humana se opone a su voluntad se ejemplifica en este pasaje. Aunque aparentemente justificable en algunos casos, este texto no ofrece una base para tolerar un espíritu rebelde. Y la conducta de Pedro y Juan no manifiesta ni arrogancia ni presunción, mientras reafirma un reclamo moral superior. Allí en el capítulo 5, versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que poniendo en primer lugar a Dios, creo que todo va a estar bien, dándole el lugar que le corresponde y sobre todo teniendo esta convicción de que pues Dios es el primero en todo y debe serlo, aun cuando estas autoridades en ese caso específico estaban de alguna manera estorbando la voluntad de Dios. Ellos respondieron con esta convicción necesaria: es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tú y yo podemos tener esta convicción de obedecer y convencer a los demás que también obedezcan a Dios antes que a los hombres, pastora. Así es, porque como decíamos hace rato, ¿no? Que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y si no obedecemos, pues es terrible el no obedecer. Si Dios ya te ha mandado a hacer algo y no lo estás haciendo, pues entonces recibe las consecuencias, ¿sí? Otro hombre de convicción es el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, nos dice así la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no desea la muerte, solo se alegra de que la muerte lo traiga más cerca de la presencia de Cristo, ¿sí? Mientras tanto, está consciente del deber que le incumbe de permanecer entre ellos para el hecho de Jesús. Y aquí Juan comparte con sus lectores la experiencia de la tribulación o persecución por causa de la fe, con tranquila paciencia, con el ánimo dispuesto bajo el injusto sufrimiento. No obstante, pasa por las pruebas a que está sometida la vida cristiana, que es la gloria del reino. Entonces, lo encontramos, aunque estaba lejos, aunque estaba en la isla de Pasmos, allá alejado, aislado, pero sin embargo, aquí lo encontramos, que él era un hombre con convicción, que a él no pudieron quitarle esa parte, su convicción, porque él amaba a Dios, porque él lo conocía de cerca, ¿sí? Y entonces aquí encontramos a este hombre, a Juan, aislado en esa isla. ¿Pero por qué estaba aislado? Bueno, era por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahorita estamos aislados, pero no es por causa de la palabra de Dios. Ahorita han abierto muchos templos en algunos lugares, pero ¿saben? Dicen, la gente no viene. Entonces, ¿de qué sirve que estén pidiendo que se abran los templos si no va a ir la gente? Debemos de ser hombres y mujeres de convicción, partícipes de la palabra de Dios y que nosotros estemos convencidos y que tengamos esa pasión, ese fuego ardiente en nuestra vida para buscar de Dios, ¿sí? Entonces, encontramos a otro personaje, Toño. Así es, un personaje más que vaya como corona de nuestro tema, Damaris, este hombre que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que vaya, hablaba con esta convicción que convencía hasta el más duro, Damaris.
Así es, yo creo que el más apasionado de convicciones, sobre todo, pues nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y vemos que en Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Pasó tiempo y llegó este momento especial en donde Jesús les dice a sus discípulos o les anuncia públicamente lo que era su muerte. Yo creo que si él les hubiera dicho desde antes que él lo que tenía que pasar, que él iba a morir, hubiera creado un indeseable favor nacionalista. Y quién sabe qué hubiera pasado ahí en ese momento con los discípulos, pero esta confesión o la confesión de Pedro marca un punto de cambio en el ministerio de Jesús, porque desde entonces comenzó a hablar abiertamente acerca de su muerte expiatoria y era necesario, indica un imperativo divino, o sea, era algo que se tenía que hacer, era algo que Dios tenía que hacer, morir por cada uno de nosotros, obedecer a su Padre en lo que le había mandado hacer a esta tierra. Entonces era necesario que el Hijo del Hombre padeciese todas estas cosas, pero no, él no quedó solamente en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Mamá. Amén. Y bueno, es momento de que entonemos un himno. El himno número 206, si lo tienes por ahí en tu himnario, búscalo. Himno 206 que se llama Bienaventurados son. Y vamos a entonarlo. Amén. Y dice así Alábale que Él vive. himno. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro terrenal. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo gozo tienen ya en sí. Cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicha y favor me concede mi Señor, por su sangre derramada en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando en la luz. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer y su espíritu tener, es un verdadero cielo en mi ser. Por cumplir su amor hacia el pobre pecador, cantaré sus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Perfecta es mi paz, no anhelo nada más, en el mundo que es su luz y su verdad. Con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Aleluya, un hermoso himno. Dice
al Señor obedecer y su espíritu tener, es un verdadero cielo en mi ser, y por su inmenso amor hacia el pobre pecador cantaré sus alabanzas más allá. Aleluya. Este inmenso amor que predicamos, que pregonamos con convicción, el amor que nos ha cambiado la vida, el amor que trajo a la humanidad paz para con Dios, este amor que trajo la salvación para todo aquel que se acerque a Dios, que crea en el pastor. Así es, y bueno, vamos concluyendo. En la lista de los santos de Dios que vivieron y predicaron con convicción continua e indefinidamente, esos hombres que tienen convicciones y las viven, predicarán con convicción. Prediquemos la palabra, mis hermanos, apasionadamente. Prediquemos la verdad con energía o fuego ardiente en nuestro ser. Así como decía el profeta Jeremías, yo siento ese fuego que me quema, que arde desde dentro de mis huesos, que los está consumiendo. Así nosotros, a pesar de que Jeremías estaba pasando por diferentes aflicciones, aún vemos que él predicaba la palabra con ese fuego ardiente, con esa energía, ¿sí? Recordado que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Que es una fuente de inspiración, que la palabra de Dios es poderosa y es divinamente eficaz. Así es de que les invitamos a todos mis hermanos de las iglesias Maranata y donde quiera que usted nos está viendo, prediquemos la verdad, prediquemos la palabra, porque no hay otra fuente de poder, otra fuente de inspiración, sino es la poderosa palabra de Dios. Amén, aleluya. Y bueno, Damaris, ya para concluir, hablar de esta convicción que debemos tener todos los creyentes. Así es, pues como vimos en cada uno de estos siervos de Dios, había algo en su interior, algo que hacer, algo que obedecer de parte de Dios. Nosotros igual tenemos mucha palabra que obedecer, y que arda ese fuego, como dice igual ese canto, que arda ese fuego y no deje de arder, que sea una realidad de nuestra vida cada día, que vean alrededor de nosotros ese fuego y esa unción que Dios nos ha dado para poder predicar su palabra en todos lados, aunque ahorita no podamos mucho salir, pero en donde se pueda que lo podamos hacer. Y ahora que tenemos estos medios, por ejemplo, las redes sociales, pues podemos hacer Así es, Señor. Y en cada parte de esta ciudad, Señor, en cada pueblo, en cada casa, que tu palabra se esté predicando a tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor. El mundo te necesita, Padre. Y así como vimos esta lista de santos que vivieron y predicaron con convicción continua, así nosotros como iglesia de Jesucristo, como la iglesia de Dios en esta ciudad, Señor, queremos predicar tu palabra. Pone en nosotros, Señor, ese fuego ardiente que arda más y más en nuestra vida, Señor, para poder llevar tu palabra con convicción, Señor. Pon ese denuedo en los labios de cada uno de mis hermanos, Señor, para que prediquen tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora cancelamos, Señor, toda obra del enemigo, Señor, toda barrera que el enemigo quiera poner, Señor, en nuestras familias, en nuestros hermanos, Señor. La derribamos por el poder de tu Espíritu Santo y declaramos, Señor, que tu palabra penetra lo profundo de las vidas de las personas, Señor, que la escuchen. Pon, Señor, en ellos
esa convicción, Padre, que ellos puedan vivir, que ellos puedan, Señor, predicar con esa convicción, Señor, apasionadamente, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacerlo, Señor, y que permite, Padre, que podamos, Señor, aterrizar esa palabra, no solamente con los adultos, no solamente, Señor, con los jóvenes, sino también con los niños, Padre. En tus manos están, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. A tu gracia divina nos encomendamos y te damos gracias en esta tarde. Gracias por cada hermano, Señor, que ha visto esta transmisión, que ha escuchado esta transmisión, Señor. Bendice sus vidas, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios. A ti la gloria y la honra para siempre, Señor. Aleluya. Amén. Damos gracias a Dios por esta transmisión que ha llegado a su conclusión. Pero no sin antes agradecerle a Dios la oportunidad que nos ha dado de estar juntos, reunidos para alabar su nombre. Y damos gracias a Dios por tu vida, que nos acompañaste. De verdad, agradecemos tus mensajes que escribes aquí, porque es la respuesta que está detrás de la pantalla para nosotros. No te vemos físicamente, pero sabemos que estás aquí cuando nos escribes tus mensajes. Y bueno, por ahí está apareciendo en el cintillo abajo el número de teléfono donde te comuniques si es que conoces a alguien o tú fuiste contagiado por este virus. Puedes llamarnos al teléfono 473-732-3390, 473-732-3390, y aquí te vamos a atender. Vamos a hacerte una llamada, una oración, vamos a escucharte también tu necesidad, y Dios puede hacer algo maravilloso también a través del teléfono. Así que estaremos atentos para escucharte, y pues con toda nuestra confianza puesta en Dios, que Él puede hacer una obra maravillosa en el mundo. Y a toda la congregación pues invitamos a que también se unan en oración por esas personas a que Dios va a mover en su corazón para que nos llamen. Y no dejes de orar también, Iglesia Maranata, por nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestro México. Dios sigue haciendo cosas maravillosas. No pierdas la fe, sigue haciendo esto con convicción, orando y creyendo en el Señor, que Él puede hacer cosas que cambien la vida de las personas. Y bueno, es así como llegamos a la conclusión de esta transmisión. Saludamos a Rebeca Esparza, que también estaba aquí, tía. Un saludo, Miguel. Escribe Miguel González. Amén. Prediquemos la palabra, prediquemos la verdad. Hermana Paulita Caudillo también está conectada. Bendiciones, mi hermana. Y bueno, muchas gracias a todos los que oran por nosotros. Gracias al equipo de producción que está aquí detrás de las cámaras y las computadoras. Que Dios los bendiga a todos. Nos veremos en la próxima transmisión. Damaris, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga a todos, que pasen una bonita tarde. Gracias a Dios por tu vida y por la vida de Liu, que anda por ahí. Saludamos también a Saúl, que Dios lo guarde en el camino también. Nos veremos entonces hasta la próxima emisión de su culto en casa. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.